¿Cansado de pagar esas altas facturas de cable o satélite? Hoy te mostraremos cómo hacer una antena casera para TV sin cable. Con esta antena podrás ahorrar dinero y seguir disfrutando de tus programas favoritos. Vamos a empezar. ¿Qué materiales necesitamos? Tubo de aluminio o de cobre de 10 milímetros de diámetro por 73 centímetros de longitud. Un transformador de impedancia de 300 a 75 ohm. Una base plástica para sostener la antena. Tornillos con tuercas. Una T-PVC. Recortes de tubo. Un adaptador PVC. Y un tapón perforado en el centro de media pulgada, donde nosotros vamos a colocar nuestra base y sostener la antena. Así que manos a la obra. Para realizar nuestro proyecto necesitaremos un doblador de tubo. Este lo hicimos acá en el canal. Puedes utilizar un alicate eléctrico o mecánico, un marcador y la cinta métrica para medir. Así que te invito a que te guíes de las instrucciones. Vamos a tomar un primer tubo de aluminio de 10 milímetros. Recuerda que son 73 centímetros de longitud. Este tubo posee 1, 2 o 3 centímetros más largo, que lo vamos a quitar al final. Y vamos a medir 92.5 o 93 milímetros, 9.3 centímetros de longitud. Donde está esa línea, nosotros vamos a realizar un primer doblez. Podemos tomar el otro tubo que tenemos aquí y vamos a realizar la marca simultáneamente para realizar ese paso. Ahora vamos a tomar el doblador de tubo, cerramos la cinta, la colocamos aquí, introducimos acá y yo voy a colocar la línea que se torne visual. Ahí está. Debo de sostener firme para que no se desplace el tubo y hacer este giro 90 grados. Vamos a sacar y vamos a doblar el otro lado de una vez del otro tubo. Entonces, realizado ese doblez, vamos a tomar la cinta de medir y vamos a marcar desde el interior hacia la longitud del tubo 14 centímetros. Tomamos el otro y marcamos 14 centímetros. Ok, entonces vamos a tomar uno de los tubos, lo vamos a colocar acá. Ubico mi línea, que la observe. Y ahí debo de doblar 90 grados. Puedo validar los 14 centímetros. Un poquito más hacia afuera. Ahí. Y ahí sostengo firme y hago mi giro. Retiro y valido mi medida. Debe de tener 14 centímetros efectivamente. Vamos a hacer lo mismo con el próximo, 14 centímetros. Ahí está mi línea, me ubico en la línea, valido con la cinta
14 centímetros, correcto. Y ahí debo de girar. Firme. Y concluyo de girar. 14 centímetros. Ready. Volvemos y tomamos la cinta de medir y vamos a marcar 19.5 centímetros desde el interior del tubo. Volvemos, introducimos el tubo y vamos a colocarlo como siempre aquí, y ahí debo de sostener y girar. Vamos a hacer el otro. Entonces volvemos y marcamos 14 centímetros, que es la medida que tenemos aquí. Entonces 14 centímetros. Y vamos a doblar. El excedente de tubo al final lo terminamos cortando. Recuérdate este excedente que te comenté. Entonces al final yo lo cortaré con el uso del cortatubo. Ok, y aquí tenemos nuestras antenas realizadas. Ahora vamos a cortar el excedente que tenemos aquí. Recuerda que son 9.25 centímetros desde la parte interna. Vamos a marcarlo directamente aquí. Ahí está. Vamos a marcar el próximo, 9.25 centímetros. Vamos a usar esta herramienta, un cortador de tubo, lo abrimos, lo colocamos en la línea. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y aquí concluimos de quitar ese excedente. Ok, y vamos a hacer lo mismo con el próximo. Para que queden bien formados, te vas a un sitio plano y termina de darle la forma para que queden bien orientados los elementos y bien cuadrado, bien formado. Fíjate. Listo, ahora vamos a quitar esa envoltura que este tubo tiene. Para quitar esa envoltura, utilizo esta cuchilla y corto ese vinil que tiene o plástico en su superficie. Ok, ya tenemos nuestros elementos idénticos, van a quedar ubicados de esta forma. Vamos ahora a marcar unos 15 milímetros. Fíjate, en el extremo 15 milímetros. Hacia cada lado, lo hace con cada uno 15 milímetros.
1.5 centímetros. Y aquí vamos a doblarlo de la siguiente forma. Para ello necesito que busque un alicate mecánico o un alicate eléctrico. Lo coloca en esa posición, lo sostiene y vamos a cerrar el tubo aquí. De esta forma, mira qué sencillo. Te coloca del otro lado y haz lo mismo. Fíjate cómo te va a quedar el tubo. Vamos a buscar el otro, te ubica de esa forma y cerramos. Ok, perfecto. Mira cómo queda. Ahora debemos de hacer los agujeros que van a sostener nuestros elementos. Y nosotros vamos a fijar aquí donde tiene los agujeros. Para ello debemos de marcar, son 28 milímetros que yo tengo de separación entre agujero y agujero. Si tú utilizas otra base, pues obviamente dependiendo de la base que tenga, tú le vas a dar 28, de 20 a 28 milímetros para hacer esos agujeros y que coincidan con la base. En dado caso que utilice una base como esta. Entonces hace lo mismo con la otra. Y aquí debo de hacer las perforaciones en el centro para cruzar unos tornillos de 3 a 5 milímetros de diámetro. Realizada la perforación, entonces solo nos queda sujetar nuestros elementos en la base que tenemos aquí previamente ya realizada. Para ello, tornillos con tuerca, como te comentaba al inicio del contenido, un destornillador y una pinza. Cruzamos de esta forma. Los tornillos. Y ahora en la base plástica nos ubicamos donde están los agujeros y lo introducimos de esa forma. Nos cercioramos bien que pasen de ambos lados. Si necesitamos unos tornillos más largos, los sustituimos. Entonces vamos a probar con estos tornillos. Si me quedan cortos, sustituyo por unos tornillos más largos, evidentemente para que queden sostenidos aquí. Tornillos y vamos a apretar bien los tornillos. Voy a sostener por acá con la pinza y voy a apretar acá. Bien, y ya hemos colocado los tornillos que se sujetan en la parte interna y hacen la conexión con el transformador de impedancia. Fíjate qué hermosura de antena hemos realizado, una antena DTV. Entonces ahora simplemente es ubicarlo aquí, en la base que hicimos, y vamos a buscar la base donde vamos a instalar nuestra antena para hacer la demostración en el interior de nuestro hogar. Hemos concluido de realizar nuestro proyecto, una antena de TV casera para ver canales gratis y no tener que pagar costosas facturas de cable, compuesta por dos elementos o dipolo que hace que esta antena pueda recibir toda la frecuencia UHF a partir de los 470
MHz. Esta antena está compuesta por dos varillas de aluminio, un balun transformador de impedancia, una base plástica y un soporte en PVC de media pulgada, lo cual hace fácil la instalación tanto en el interior de la casa como fuera de ella. Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar, puedes hacerlo a través de la membresía del canal o a través de las gracias que están disponibles en nuestro canal. Vámonos con la prueba. Una vez construida la antena, es importante orientarla correctamente para obtener la mejor recepción de señal. Realizamos la conexión del cable coaxial de la antena al televisor o del televisor a nuestra antena, como sea más fácil. Ahora realiza la sintonización de los canales como lo haría habitualmente. Para mejorar la recepción de señal, puedes seguir estos consejos. Coloca la antena en un lugar alto y libre de obstáculos. Orienta la antena hacia la dirección de la torre de transmisión de televisión más cercana. Puedes utilizar un amplificador de señal si la señal es débil. Si con estas instrucciones no puedes obtener una buena recepción de señal, verifica lo siguiente: que la antena esté bien construida y conectada correctamente, que la antena esté orientada hacia la dirección correcta, que no haya obstáculo entre la antena y la torre de transmisión, que el cable coaxial esté en buen estado. Con esta antena casera TV sin cable podrás ahorrar dinero en factura de cable, disfrutar de tus programas favoritos de forma gratuita, tener una opción de entretenimiento más ecológica. Por cierto, ¿qué espera? Construye tu antena casera para TV sin cable hoy mismo y empieza a disfrutar de todos sus beneficios. Gracias por ver este tutorial. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos puedan ahorrar dinero y disfrutar de televisión gratuita. Hasta un nuevo contenido. Gracias. Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si te ha gustado este contenido, no olvides comentar, suscribirte y compartirlo. Muchas gracias.